Nacimiento, porque la venida de Cristo está muy pronta. Entonces, todo esto se está haciendo para salvación de las almas, para todos aquellos que quieran entender y que quieran crecer y que quieran amar la iglesia de Cristo Jesús y llevarla al lugar, a la posición que realmente tenemos que ponerla con la iglesia. Les decía, los pastores sentados en la mesa tenemos muchas y largas charlas y nos encontramos con que la edificación del cuerpo de Cristo, un ministro, lo que le cuesta hacer discípulos, preparar una iglesia, ordenar una iglesia, cambiar esas mentes que vienen todas estructuradas, sembradas equivocadamente, y hoy el doble trabajo, porque si fuera virgen la cabecita, uno soluciona más fácil el problema, pero no, tenemos que cambiar una estructura mal formada y llevarla a Cristo. Qué bueno. Entonces, es una doble función que hoy día estamos teniendo los ministros con respecto a ordenar la iglesia de Cristo. Y cuesta mucho trabajo. Fíjate, pastor, que mucho tiempo he hablado y vengo hablando del cuerpo de Cristo, de la formación del cuerpo de Cristo, y molesto con el cuerpo de Cristo. Y se ha puesto pesado ya el último, el pastor Rolando, con la formación del cuerpo. El problema es que es lo que viene a buscar Cristo. Entonces, mi preocupación, no solo por la iglesia Caminando en Gracia, sino por todas las iglesias, por todas las iglesias, y tal vez este video llegue a algunos de los ministros que quieran escuchar. Mi preocupación si realmente hemos ordenado el cuerpo de Cristo. Si hemos llevado a nuestra congregación a la formación de estar en Cristo. Si hemos obtenido que todos los que van a ser salvos, los que han sido apartados por el Señor, los hemos discipulado, bien discipulados, como para que puedan obtener el fruto del Espíritu y también demostrarlos que han nacido de nuevo y que tienen el fruto del Espíritu, todos aquellos que se congregan, aquellos futuros ministros. Entonces, ese es el problema de lo que está aconteciendo en estos tiempos, y es mi apuro, pero porque Dios me ha inquietado, y esta relación de traer a mi hermano Tobar, a mi hermano Belandria, es porque Dios ha impartido sobre mi vida y me ha dicho en Cristo. En una revelación me dijo en Cristo. Todo es en Cristo. Entonces me apuro. Como no soy una persona egoísta, al contrario, tengo amor por todos los seres humanos. Eso es lo bonito que Dios ha puesto en mi corazón y ha hecho crecer el amor. Nunca tengo problemas con nadie, jamás discuto con nadie, ni me pongo ni me opongo. Porque quiero que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Quiero que todos, cuando estemos en ese momento de que viene Cristo Jesús, estemos unidos, y no solo unidos, sino que preparados. Porque podemos estar unidos para comer un asado, pero no unidos espiritualmente. Pero lo bonito es que estemos unidos en lo espiritual, formando el cuerpo de Cristo, ordenados para que en esa boda del Cordero no solo sean las 5 imprudentes las que queden, no, que podamos entrar todos, pero esta es la misión de Belandria, de Tobar, del pastor Madaf, de informar los peligros, las herejías que están entrando dentro de las congregaciones, el peligro que se está viendo en estos últimos tiempos, donde el mal se multiplicará y es para la iglesia. Lo vemos en el mundo, pero en la iglesia también se multiplicaría el mal por las herejías, por las doctrinas equivocadas que se están llevando a cabo, contaminando al cuerpo de Cristo y llevándolo a las 5 imprudentes. Entonces, con este motivo se ha hecho esta reunión para edificar a los ministros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso se ha invitado a estos hombres que llevan esta clase de mensaje de salvación, no solo para la iglesia, sino para los ministros. Los ministros que por ahí de pronto han sido equivocados, de pronto han sido mal formados, de pronto han sido mal edificados, porque vienen culturas desde allá atrás, donde nos enseñaron equivocado, y gloria a Dios porque nos enseñaron equivocado, porque lo bonito es aprender lo bueno. Reconocerlo sin enojarse con aquel que te trajo al evangelio. Equivocadamente, de pronto entramos, pero gloria a Dios, entramos. Amén. Equivocados, no equivocados.
Pero algo hizo Dios para que entráramos. Había un propósito. Mal, entramos bien en el estado que nos encontrábamos, pero entramos. Y hoy viene la perfección, hasta que lleguemos a la madurez y a la altura de Cristo. Amén. Y por eso estas enseñanzas, esta educación, y qué lindo cuando Dios, a través de la palabra, ilumina nuestras vidas. Qué lindo cuando abrimos un mensaje y de pronto una iluminación en nuestra vida. Qué lindo cuando hay un mensaje, y por eso estas redes sociales son tan buenas. Tan buenas porque todos aquellos que trabajan intensamente, como mi hermano Gustavo, como todo lo que se va a editar en estos días, esto va a traer un mover raro. Esto va a ser como Matilde Lutero. Y muchos se van a enojar. Y a Dios. Deben haber muchos papas, ¿eh? Sí, hay muchos. Deben haber muchos papas que se van a enojar. Pero no nos interesa, nosotros estamos llevando y transmitiendo la verdad. Y como presidente del Consejo de Pastores de Guaymallén, aquí de Mendoza, tengo la responsabilidad en estos tiempos, como presidente, de anunciar la verdad y el peligro hacia las iglesias. Amén. Así que gracias por estar y gracias porque ahora vamos a seguir con el pastor Velatria, que también tiene su parte, y que sea la instrucción para todos los pastores que están en esta mañana, para todos los pastores que están escuchando, los que escucharán. Esto será muy lindo para que todos podamos crecer en Cristo Jesús. Amén. Pastor Velatria. Amén. Bueno, hermanos, de verdad que es una alegría estar acá. Ya hemos venido compartiendo, como decía ayer, cuando se hablaba de la iglesia, sobre el hecho de hablar sobre la enseñanza que la iglesia ha mantenido durante 2000 años. Y hoy yo quiero hablar sobre ese punto, y es sobre el hecho de que nosotros pertenecemos a una iglesia que tiene más de 2000 años. Esto es algo que quiero ahora marcar, tener presente, que nosotros pensemos en esto y durante esta exposición podamos ir viendo. Y es que nosotros pertenecemos, hermanos, a una iglesia que tiene más de 2000 años. Estamos en el año 2024, después de Cristo, entendiendo que la iglesia se ha mantenido enseñando algo. No es que, como en mi caso, que hace ya casi 4 años, un poco más de 4 años, en Córdoba, capital, fundé la iglesia. Entonces digo, no, mi iglesia tiene 4 años. Sí, es verdad, la Iglesia Bíblica Casa de Oración, que está en Córdoba, esa iglesia local tiene 4 años, al igual que la iglesia que está en Venezuela, pero a la iglesia que yo pertenezco y que todos nosotros pertenecemos tiene más de 2000 años. Esto es importante, esta primera premisa a tener en cuenta a la hora de esta enseñanza. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Lo primero es porque nosotros debemos entender que la doctrina que nosotros debemos abrazar, la doctrina que nosotros debemos tomar para nuestra vida, es una herencia de enseñanza que nos heredó Cristo por medio de los apóstoles. Esto es importante. La doctrina que tiene que tener la iglesia, que nosotros debemos tener hoy, es una herencia. ¿Una herencia de qué? De enseñanza. Es decir, es algo que se hereda, que viene de Cristo por medio de los apóstoles. Si me comparten una Biblia, si me prestan una Biblia. En algunas cosas soy más de la vieja escuela. Me gusta la Biblia de papel. Gracias. Y quiero que vayamos a Mateo 28, para que comencemos a ver algo que nos marca el Señor Jesucristo. Mateo 28, que es, según el apóstol Mateo, es muy conocido este texto como la Gran Comisión. Mateo 28, versículos 19 y 20. Vamos a leer los últimos 2 versículos de este Evangelio. Y dice así, hermanos, el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos decimos amén a esto. Amén. Y dice ahora el versículo 20, en esta comisión, entendiéndose que la misión es de Cristo y nosotros somos colaboradores de esa misión. Somos comisionados. Dice, mira nuestra comisión, nuestra colaboración en esa misión. Enseñándoles, que dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia dice amén. Todos nosotros decimos amén a esto. Amén. Es decir, el Señor comisiona y dice, yo os doy una serie de enseñanzas, una serie de mandamientos para que la iglesia las guarde, las preserve. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo la debe preservar hasta hoy? Heredándola. La iglesia debe preservar las enseñanzas de Cristo y transmitirlo a los que vienen. Para que ellos a su vez la guarden, la preserven y la transmitan a
los que vienen. Por ende, hermanos, esto lo que nos muestra es que la enseñanza que nosotros debemos tener hoy debe ser esta enseñanza de Mateo 28, 19. Esta enseñanza que Cristo dio, el trabajo de la iglesia es preservar, es guardar esas enseñanzas durante todos los tiempos. Amén. Entonces, teniendo esto presente, hermano, nosotros vemos que la iglesia no debe procurar nuevas revelaciones, sino que la iglesia debe preservar la enseñanza de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces acá es donde se hace la gran distinción con muchas iglesias hoy que procuran enseñar algo nuevo. Y vienen a la iglesia trayendo algo nuevo y no, porque ya lo que Cristo dio eso, ya no necesitamos algo nuevo. Ya el preservar la enseñanza ya no es algo que motiva, alienta a los predicadores o les da placer, satisfacción, sino es el traer algo nuevo. Los hace sentirse que son más importantes o que son más grandes que otros. Es una iglesia que está en el mover del Señor. Es decir, cuando en las iglesias, muchas iglesias hoy en día hablan de que estar en el mover de Dios es que estar en algo nuevo. Pero nosotros debemos entender que lo nuevo de este tiempo es Cristo. No hay nada más nuevo que el Señor. Amén. Ahora, viendo esto, hermanos, nosotros debemos, ya establecimos una premisa como iglesia, que es el guardar, preservar las enseñanzas de ¿quién? De Cristo. Que Él comisiona a los apóstoles. Veamos que es así, vayamos ahora a Hechos, capítulo 2. ¿Cómo cuesta cuando no es tu Biblia, no? Hechos 2, 42. Acá vemos a la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Vemos a esta primera iglesia local, fundada en Jerusalén, y vemos este ejemplo de una iglesia local en el siglo I. Dice, y perseveraban, vamos a ir al 41 para ver qué es de la gran comisión. Vayamos al 41, 8, 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, tal cual la comisión que acabamos de leer. ¿Lo vieron? Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces nosotros podemos ver que la iglesia primitiva, algo que el apóstol, que Lucas habla sobre la iglesia primitiva es que perseveraban en la enseñanza de apóstoles, lo que recibieron de Cristo, ellos lo enseñaban a la iglesia, y la iglesia que hacía guardar, perseverar en esa enseñanza. Entonces ahora nosotros vemos una iglesia local en el siglo I haciendo esto, no procurando algo nuevo, sino procurando mantenerse todos unidos unos con otros en oración y en el partimiento del pan, haciendo ¿qué? Guardando la enseñanza apostólica. Bien, ahora, ahí estamos viendo una iglesia apostólica, pero lo que se marca y lo que marca referencia no es al apóstol, sino la enseñanza de estos apóstoles, como bien decía nuestro pastor Tobar, apóstoles escriturales. Ahora bien, vamos a ir a 2 de Juan. Vamos a la carta del apóstol Juan, a la segunda, y vamos a leer el versículo 9. 2 de Juan, versículo 9. Escuchen bien, mira la advertencia que da el apóstol Juan, 2 de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en ¿qué? En la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vemos la congruencia de la enseñanza, de lo que la iglesia debe hacer. Es decir, que una iglesia cristiana, una iglesia en la que el Dios verdadero está allí, es ¿cuál? La que persevera en la doctrina de Cristo. ¿Bien? Lo estamos viendo. Pero aclara, cualquiera que se extravía, es decir, que enseña otro evangelio, que no persevera en la enseñanza entregada por los apóstoles, dice, no tiene a Dios. Entonces nosotros, hermanos, hoy en nuestro tiempo estamos viendo muchas iglesias que no están guardando la palabra del Señor, no perseveran en la enseñanza de Cristo, sino que traen a la iglesia nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas. Por ende, ¿qué nos dice la Escritura sobre esas iglesias? No tienen a Dios. Y acá la advertencia. Recordemos que muchos ven la advertencia como algo malo, pero realmente la advertencia es una acción de amor. Si nosotros tenemos a un niño pequeño, y viste que los tomascorrientes están a una altura que ya cuando el niño comienza a gatear o a caminar alcanza, y agarra un cuchillo de comedor para untar, que no corta, y se va contra un toma, ¿qué va a hacer usted? Advertirle, gritarle. Tal vez en el momento él se va a asustar, pero esa advertencia es ¿por qué? Porque lo odias,
No, es una advertencia porque lo amas y quieres librarlo del mal, librarlo del peligro. Lo que hace acá el apóstol Juan es pegar un grito a la iglesia de advertencia diciendo, cuidado con esto, porque si se extravían, y mira que él llama a extraviar a qué, a no perseverar en la enseñanza de Cristo, dice, pues no van a tener a Dios. Entonces acá es donde nosotros, hermanos, vemos cómo la iglesia primitiva enseñaba ya esto, y cómo las advertencias de los apóstoles escriturales existen. Y nosotros hoy, mientras estamos en esta posición, debemos ver las iglesias locales, debemos ver nuestra iglesia y debemos ver si nosotros estamos celosos de la palabra del Señor, guardándola en la iglesia, buscando que se preserve y que las nuevas generaciones, los nuevos creyentes, la abracen, entendiendo que esta palabra no debe quedarse en esta tinta y en este libro, sino que debo yo tenerla en mi corazón. Mi mente debe llenarse de esta palabra y todos mis pensamientos deben someterse a esta palabra. La única forma de que mis pensamientos se sometan a Cristo es que esta palabra sea la que reine en mi mente y en mi corazón. Debo tenerla. Debe estar aquí. Ahora bien, vemos y ya tenemos acá, vamos a decir la introducción, el principio, lo que nosotros como iglesia debemos tener en cuenta y decir, una iglesia que tiene a Dios es una iglesia que guarda, preserva. No es una iglesia que trae nuevas enseñanzas, no es una iglesia que mantiene las enseñanzas de Cristo y es celoso de esas enseñanzas. Nosotros ahora vamos, hermanos, ahí a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Es un texto que vamos a usar mucho en esta conferencia, después vamos a ir profundizando. Hoy solo quiero que nos enfoquemos en este tema de la iglesia. Y Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice, y él mismo, hablando de quién, de Cristo, ¿qué hizo Cristo? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, ¿cuál es el objetivo? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y escuche bien, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces nosotros vemos que acá el apóstol Pablo, escribiéndole a nuestros hermanos en Éfeso, les dice, hermanos, Cristo ha constituido a lo largo de toda la vida del hombre, a lo largo de todo el pueblo de Dios, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, con un fin, la edificación de su cuerpo, en nuestro tiempo, de su iglesia. Con un fin, y advierte algo acá, cuídense de aquellos que promueven el error. Y vemos que apunta a la doctrina, porque dice que vienen y los quieren llevar por doquier. Cualquier viento de doctrina viene y muere. Una de las grandes, hermanos, inquietudes que nos surge hoy a nosotros, a muchos pastores en nuestro tiempo, es que hoy llegan los vientos de doctrina y entran hasta acá. Porque no es, el apóstol Pablo en la iglesia no advierte que los vientos de doctrina no van a entrar. El tema es hasta dónde van a llegar. Porque claro que puede entrar alguien que tiene una doctrina equivocada y comienza a hablarle en la iglesia, y la iglesia debe estar preparada para enseñar, corregir, o en tal caso, si esa persona no se quiere arrepentir, decirle a la iglesia, esa no es la enseñanza, públicamente, para que la iglesia sepa que lo que esa persona enseña, o ese grupo de personas enseña, no es la enseñanza de Cristo, en la que la iglesia ha preservado por más de 2000 años. Y nosotros, como parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, hoy preservamos. Entonces el punto no es que no entra, porque acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es que las corrientes doctrinas van a venir. El tema es si nosotros vamos a estar preparados para rechazar, para combatir esos vientos doctrinas. Hoy en día, hermanos, cualquier doctrina entra, pero como que es su casa, y llega hasta el gobierno de la iglesia, a los que enseñan, a los que tienen autoridad en la iglesia. Entonces, lo que dice
el apóstol Pablo, los hermanos en Éfeso, es lo siguiente, hermanos, para eso Dios nos ha dado pastores, para eso Dios nos ha dado maestros, para eso Dios nos ha dado evangelistas, para eso Dios nos ha dado apóstoles, nos ha dado profetas. Para eso Dios nos lo ha dado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ver a nuestros apóstoles. ¿Quiénes son nuestros apóstoles? Aquí vemos a Pablo. Y nosotros debemos escuchar a Pablo, leer las enseñanzas de Pablo, porque ese es nuestro apóstol. O ¿quién de acá Pablo no es su apóstol? Pablo es nuestro apóstol. Pedro no es nuestro apóstol. Pedro es nuestro apóstol. Y como decía en la exposición anterior el pastor Tobar, si se levanta otro apóstol con una enseñanza diferente, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Decirnos, ¿y qué pasa si ahora viniese algo más? Un ángel viniera acá, en este momento se aparece y dice, es la enseñanza que deben creer, es esta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer al ángel? No, pero eso es lo que pasó con la iglesia de los testigos de Jehová. ¿Qué afirma él que se le apareció qué? Un ángel. ¿Qué pasó con la iglesia de los mormones? ¿Se le apareció un ángel? ¿Qué pasa con la iglesia católica? Se le apareció la Biblia. Siempre se aparece alguien. Y el Señor, la Biblia lo advirtió. ¿Ves la advertencia, lo importante? La advertencia de nuestro apóstol Juan cuando dice, cuidado, se extravían porque dejan de ser la iglesia de Dios. Y el extraviarse es dejar la doctrina, ya no guardar la doctrina de los apóstoles, sino aceptar una doctrina nueva. Porque viene alguien y trae cualquier cosa. Y la iglesia la acepta. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no conocemos la doctrina de los apóstoles. Hay iglesias que son niños fluctuantes, como dice acá el apóstol Pablo. Son niños. Entonces, como son niños, cualquiera viene y le trae un chupetín y se va detrás del chupetín. Nosotros debemos, hermanos, dejar de ser niños y por eso es importante, pastores, maestros, todo ese cuerpo, todo ese oficio que el Señor ha dado a la iglesia, y nosotros debemos como iglesia oírnos y crecer en la enseñanza de los apóstoles, que ahora ellos están guardando, están dando, ¿para qué? Dice la gran comisión, y enséñenles a cumplir. Y dice el Señor Jesús, yo estaré con ustedes, dice el apóstol Juan, si no tomas y no guardas la enseñanza de Cristo, lo que está diciendo simplemente, Cristo dice, si guardan mis enseñanzas, yo estaré con ustedes. Y dice Juan, y si no la guardan, si se extravían de la enseñanza de Cristo, Dios no está con ustedes. Ese hermano es así. Entonces, vamos a ver ahora que Dios da ministros para la edificación de la iglesia. Hermanos, de esa manera se asegura que por la unidad se mantiene la doctrina y se protege de la doctrina. Ahí es donde viene la importancia de la unidad. Es cuando a veces se habla de la unidad, de la unidad, de la unidad, y la iglesia no entiende. Y piensa que la unidad es reunirse, como decía hace un momento el pastor Rolando, a comer asado. Está bien comer asado, pero la unidad consiste en algo más importante que eso. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando se reúne con los hermanos de Corintios. Le dice esto, cuando yo estoy entre ustedes, procuro no hablar de otra cosa que no sea solamente de Cristo y de este crucificado. Segunda de Corintios 2. Entonces nosotros vemos, hermanos, al apóstol Pablo reunido. Entonces por eso cuando escuchamos al pastor Orlando que dice la unidad del cuerpo, la iglesia debe entender qué es tanto lo que los hombres de Dios dicen una y otra y otra y otra vez. Y lo que se quiere es que dejemos de ser niños, hermanos, que usted anda en la calle y cualquiera te dice tres cosas y usted dice a mí. La idea es que nosotros como cuerpo, cuando venga cualquiera, tengamos ese temor de los hermanos de pelea, que vamos a la escritura y decimos, ya va, no, esto no está conforme a la enseñanza de nuestros apóstoles. Esto no está conforme a las enseñanzas de nuestros profetas. No, amén. ¿Sí lo ven? Entonces acá viene la importancia de lo que Cristo nos da, pastores, maestros, evangelistas. Dios nos ha dado, hermanos, una serie de oficios, una serie de hombres, ¿para qué? Para bendecir a la iglesia. Y la iglesia debe tener a esas personas en un lugar de honor, en un lugar de respeto, donde dan gracias a Dios por ellos y nos cuidan. ¿Por qué? Porque son los que están trayendo a la iglesia, más que trayendo, perseverando, preservando a la iglesia las enseñanzas de Cristo. Amén. Ahora bien, vayamos a segunda de Pedro, que acabamos a tocar otro punto. Y vamos a leer el capítulo 1 de segunda de Pedro. Capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Escuchemos esto. Ya nosotros entendiendo esto que hemos hablado, entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque el Señor ha constituido pastores, maestros, profetas, evangelistas. ¿Sí? El Señor ha constituido para la unidad de la iglesia, por ende, la interpretación no puede ser privada. Eso dice el apóstol Pedro.
Ese es nuestro apóstol, hermano. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que sola escritura no es yo ponerme a leer la Biblia y decir lo que yo creo que es la Biblia. Eso no es sola escritura. Eso se conoce como biblistas, son solo Biblia. Nosotros somos sola escritura, no solo Biblia. ¿Qué significa esto? Hermanos, que yo debo leer la escritura, pero Dios me ha dado pastores, Dios me ha dado maestros, Dios me ha dado una iglesia y me ha añadido su cuerpo a una iglesia para que me enseñen a entender qué es lo que Dios me quiere hablar por la palabra. Eso es sola escritura. Para eso es la iglesia. Por eso es que la gente no puede quedarse en su casa y yo desde mi casa sirvo al Señor. ¿Y quién te enseña? ¿Quién te va a heredar la enseñanza bíblica para que cuando leas la escritura no te extravíes en el error? Es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que tiene 2000 años. No solo la iglesia local en la que yo pertenezco que tiene 5 años, hermano, porque las iglesias locales podemos tener diferencias. Y se ve, es evidente. ¿Cuántas denominaciones hay? Muchas. ¿Las denominaciones salvan? No. ¿Las denominaciones tienen la plena verdad? No. La plena verdad es Cristo. Pero las denominaciones verdaderas todas coincidimos en las doctrinas apostólicas y proféticas. Amén. Preservan las doctrinas apostólicas. Que hay ciertas diferencias, sí, pero no nos dividen. Pero ahora los herejes, testigos de Jehová, mormones, como hablábamos hace un rato, católicos, el anticristo, tienen otras doctrinas. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Enseñarnos cuáles son hermanos y cuáles no. Porque incluso el apóstol Juan dice, hermanos, que hay gente que está en la iglesia, que está dentro del cuerpo, hablándolo no de la iglesia local, sino del cuerpo universal de Cristo, que parecen de Cristo. Pero él dice, para nosotros, hermanos, podemos ser engañados y decir este es hermano. Y porque el apóstol Juan dice, parecen de nosotros. Dice, pero como no son de nosotros, saldrán de nosotros. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ver por los frutos y ver la evidencia de cómo yo debo conocer cómo ha sido la iglesia de Cristo desde la iglesia primitiva. Y yo debo ver la iglesia y ver quiénes preservan las enseñanzas de Cristo, quiénes preservan las enseñanzas de los apóstoles, se mantienen en oración, se mantienen guardando, recordando al Señor en la Santa Cena, en el vino y en el pan. Nosotros debemos ver, y aquellos hermanos que no son de nosotros, van a salir de nosotros. Y no podemos llamarlos hermanos, ¿por qué? Porque vamos a ver que se van a cansar de la sana doctrina por nuevas doctrinas. Y es cuando vemos nosotros a personas como ese famoso evangelio de la prosperidad que aparece hoy, o como bien decía el pastor Tobar, ese maldito evangelio de la prosperidad, que es lo que trae esa condenación a la gente. Es como el maldito evangelio de las indulgencias. Han aparecido otros evangelios. ¿Y por qué está bien decir maldito? Porque el apóstol Pablo dice, aquel que traiga otro evangelio distinto a esto, sea anatema, significa maldito por Dios. Vemos la importancia de la iglesia, vemos la importancia de estar en una iglesia que me forma, porque hermanos, ¿para qué son los pastores? ¿Para qué son los maestros? ¿Para qué son los evangelistas? ¿Para qué fueron los apóstoles? ¿Para qué tenemos los apóstoles escriturales y profetas escriturales? ¿Para qué los tenemos? Para la edificación mía, tuya, de todos nosotros. Entonces yo no puedo, hermanos, aislarme, privarme de la enseñanza de la iglesia que tiene por 2000 años y yo decir, yo no necesito de Lutero, yo no necesito de Calvino, yo no necesito de Spurgeon, yo no necesito de los padres apostólicos como Policarpo, yo no necesito de todos esos pastores que a lo largo de estos 2000 años el Señor ha obrado por medio de ellos durante estos 2000 años, y yo me aparto de todos ellos y yo simplemente digo, nosotros creemos esto. Y ahí debemos hacernos una pregunta, hermanos, honesta, y es, ¿nosotros estamos preservando? Porque si yo predico, y es distinto a Policarpo, es distinto a Agustín de Hipona, es distinto a Lutero, es distinto a Calvino, es distinto a todos estos hombres, ¿ellos estaban en el error o yo, que me estoy privando de la iglesia que tiene 2000 años, estoy en el error? Esto es una pregunta, hermanos, honesta, que nosotros nos tenemos que hacer. Porque, hermanos, lo que hizo Lutero, como se decía hace un momento, ¿qué fue? Volver a las fuentes. Lutero vio las fuentes y decía, esto está bien. ¿Sabe? Una de las cosas por las cuales Lutero llamó al Papa que era el anticristo. Porque la Iglesia Católica comenzó a interpretar Mateo 16-18 mal, a su conveniencia. Y ellos dijeron, no, lo que pasa es que debe haber una sucesión apostólica petrina, es decir, desde Pedro, porque la Iglesia se debe fundar sobre el apostolado de Pedro. Pero hermanos, ya Agustín de Hipona, casi
12 siglos antes, 1200, 1300 años antes, enseñando ya exégesis, enseñando hermenéutica, dice que la interpretación correcta es que se debe edificar sobre la confesión de Pedro. ¿Y qué confesó Pedro? Que Cristo es la roca. Y sobre esa roca, edificar la iglesia, la roca es Cristo. Entonces, ¿yo a quién le hago caso? A los católicos del siglo. Esta fue la pregunta honesta que se pudo hacer Lutero en un momento. ¿Al Papa o a lo que la iglesia viene enseñando desde el siglo I? Y eso trajo una alegría a Lutero, al punto que cuando lo confrontaron diciendo, o te retractas o te matamos, y él dice, no, me tienen que comenzar por la Escritura. Yo no me voy a retractar, yo voy a preservar la enseñanza. Hermanos, eso es importante. Él entendió que él pertenecía a una iglesia más grande que la de Roma, y es la iglesia de Cristo. Y una iglesia que el Señor no nos prometió que nos va a ir próspero, que nos va a ir bien y que el mundo nos va a amar. Al contrario, el Señor dice, por mi causa, por mi nombre, los perseguirán, los vituperarán. Algunos los meterán en las cárceles, a otros los matarán. Y Lutero, entendiendo esto, dijo, ¿y yo quién soy? Si a Cristo lo mataron, qué placer, qué honor, qué honra padecer por mi Señor. ¿Sí lo ven? Esa es la iglesia, hermano, a la que nosotros pertenecemos. A la iglesia más grande, más gloriosa que es la de Cristo. Amén. Iglesia que hasta el día de hoy se mantiene. Ahora, entendiendo eso, hermanos, que no es privada la interpretación, sino es una interpretación en la iglesia, en el cuerpo. A mí el cuerpo me tiene que ayudar a entender la Escritura. Porque yo no soy infalible, yo como persona soy falible, yo me puedo equivocar, yo puedo caer en el error. Eso nos lo enseña desde la creación el profeta Moisés. El hombre cayendo en el error, siendo engañado. El Señor Jesucristo dice, cuídense porque en los últimos tiempos Satanás intentará engañar incluso a los escogidos. ¿Cómo nos guardamos del error? En la iglesia de Cristo, preservando las enseñanzas de Cristo. Cuando yo entiendo, hermano, que la Escritura, cuando yo entiendo que las enseñanzas de Cristo son suficientes para mí. Ahora bien, quiero leerles un ejemplo, para que nosotros veamos que hasta el día de hoy nosotros en muchas cosas hoy abrazamos de la iglesia, pero en otras en muchas iglesias se ha puesto como romanista. Esto lo tomo, pero esto no. Hablemos de la canonización de la Biblia. Quiero leerles algo que vi aquí un artículo. Y veamos esto. Cuando me refiero a la canonización, me refiero a estos 66 libros. ¿Cómo llegamos a nosotros a aceptar estos 66 libros y no aceptamos otros como inspirados? Solo estos 66. Eso tuvo, hermanos, eso fue la iglesia. Y fue un recorrido de la iglesia. Mira, Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento en el año 95 después de Cristo. Cristo murió en el 33, unos 60 años después. Ya estaba Clemente de Roma diciendo, por lo menos mencionando, de los libros que conocemos, de los 27 libros del Nuevo Testamento, estaba mencionando por lo menos 8 libros. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros, 115 años, el año 115 después de Cristo, aproximadamente unos 80 años después. Estaba reconociendo por lo menos 7 libros. Policarpo, que fue un discípulo directo del apóstol Juan, reconoció 15 libros en el año 108 después de Cristo. Más tarde, Ireneo mencionó 21 libros. Vemos cómo va desarrollándose, cada vez van recopilando. Hoy vemos la escritura y decimos, no, eso ya viene desde los apóstoles. No, viene un trabajo de la iglesia. El Espíritu Santo inspirándonos, guiándolos, fueron recopilando estos libros. Ahora, Hipólito reconoció 22 libros del año 170 al 235 después de Cristo. Los libros más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago, 2 de Pedro, 2 de Juan y 3 de Juan. Es decir, había controversia, son inspirados, no son inspirados. Estaban en esa controversia. El primer canon, es decir, la primera Biblia, se conoce como el canon Muratori, que fue compilado en el año 170 después de Cristo. El canon Muratori incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y 3 de Juan. Es decir, la primera Biblia no tenía esos 3 libros. Esto fue en el año 363, en el año 363 después de Cristo, el concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la Apócrifa y los 27 libros, que acá están los 27, del Nuevo Testamento, debían ser leídos en las iglesias, es decir, como inspirados. Se reconocían en este concilio. Y el concilio es una reunión de pastores. Se reunían para tratar ciertos temas, en este caso era el canon bíblico. ¿Qué libros debíamos tomar como inspirados, como nuestra autoridad para someternos a ella?
Y ya, hermanos, en el concilio de Hipona, en el año 393 después de Cristo, y el concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, se confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros, que era donde estaba la discusión. No se discutía sobre el Antiguo, se discutía sobre el Nuevo. Hoy, año 2024 después de Cristo, hermano, todos tenemos esto como la palabra del Señor. Pero ¿por qué, hermano? Porque la iglesia nos dijo, es la palabra de Dios, y nosotros como su parte de su cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo, decimos amén. Eso es porque el Señor los ha guiado a estos pastores en estos años. Pongo este ejemplo, hermano, para que nosotros veamos que nosotros seguimos conectados a la iglesia. Asumir que estos 66 libros son la palabra de Dios es porque somos parte de una iglesia que ha dicho que estos 66 libros son palabra de Dios. No es que la iglesia en la que yo estoy hoy, la local, dijo, esto es palabra de Dios, y yo hice un estudio, yo entré en la controversia y yo comencé a ver si era inspirado. No, yo, por la autoridad de la iglesia, yo me someto y entiendo y creo que estos son libros inspirados de Dios, porque el Señor guía a su iglesia, yo lo creo. Entonces, viendo esto, hermanos, cuando Lutero sale lo saca, porque aquí yo error cuando dice que Lutero Lutero no salió, a Lutero lo sacaron de la iglesia católica. Yo hablaba una vez con un católico que dice, es que yo no estoy de acuerdo con los reformados, con los protestantes. ¿Por qué? Porque Lutero, en vez de reformar la iglesia y hacer todos los cambios en la iglesia, él se fue y abandonó la iglesia católica como un cobarde. Yo le digo, no, así no fue la historia. Él quiso reformar la iglesia. Se le pasó la historia y le digo, pero la historia dice que la iglesia católica no lo quiso escuchar. El papa de ese tiempo no lo quiso escuchar, sino que más bien lo quiso matar. Entonces, Lutero, cuando es sacado, hermanos, de la iglesia, es echado de la iglesia católica romana y comienza, él entró en una controversia con un libro de la escritura que él no comprendía bien, y es el libro de Santiago. Esto ya lo hablamos con el pastor y acá voy a repetirlo nada más de manera general. Él no entendía el libro de Santiago porque él encontraba, escuche bien, en su falibilidad, es decir, en su capacidad de cometer error. Él creía que Santiago 2 no era congruente con Romanos 3, entendiendo que Romanos 3 enseña que la justificación del hombre ante el Padre, ante Dios, es solamente por la fe. Que eso fue uno de los momentos más grandiosos y gloriosos en la Biblia, debo entender eso. Y claro, cuando él se encuentra con el libro de Santiago, que también habla de la fe, él encuentra que la fe que te justifica en Romanos 3 es sola, pero cuando entra a Santiago, se ve que Santiago dice que la fe no es sola, sino va acompañada de obras. Y entonces él dice, pero esto es otro mensaje. Pero cuando él entiende, hermanos, porque la iglesia, va a la iglesia y dice, ayúdame a interpretar, iglesia, este texto, porque si han dicho que es inspirado, que estos 66 libros son del Señor, voy a la iglesia, ¿qué dice la iglesia? Y él logró entender, por la enseñanza que le proveyó la iglesia, en algo que tiene un error, y es que Santiago 2 habla sobre la fe, pero con respecto a la iglesia, no ante Dios. Porque Romanos 3 habla de la fe ante Dios, me justifica. Pero ante los hombres, yo no sé quién tiene fe, sino es por sus obras. Y es la enseñanza de Cristo, por sus frutos lo conoceré. Es decir, que la naturaleza de la enseñanza sobre la fe en Romanos 3 es la justificación, pero la naturaleza de la enseñanza en Santiago 2 no es la justificación, sino es saber quién es pueblo de Dios, quién es santo. Y es cuando Santiago dice, tú háblame de tu fe, porque la audiencia o al que se refiere no es Dios, sino al pueblo. Y él dice, mas yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces ve que no hay incongruencia, simplemente que son dos conversaciones distintas. En una estoy hablando de la justificación y en el otro estoy hablando sobre la santificación. ¿Quién es santo? ¿Quién es pueblo del Señor? Y eso se ve, es lo que dice Juan. ¿Cómo sabremos quiénes no van a ser pueblo del Señor? Aun cuando parezcan que tienen fe, que son pueblo del Señor. Los que salgan, los que no perseveren en la enseñanza de los apóstoles. ¿Lo vemos? Entonces vemos que Lutero, si él hace una interpretación privada, la Biblia de Lutero hubiese tenido 65 libros. ¿Sí vemos? Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que Lutero es un hombre falible, como lo somos nosotros, hermanos. Por eso es que el apóstol Pedro, sabiendo de esto, que a veces nosotros nos podemos querer exaltar, el apóstol Pedro nos da un consejo, hermanos, hermoso para la iglesia. La interpretación no es privada. Es en la iglesia de Cristo que tiene, en nuestro caso hoy, tiene más de 2000 años. ¿Amén? Amén. Bien. Ahora, vemos que la iglesia católica
por extraviarse, por no interpretar como la iglesia ha interpretado Mateo 16, 18, que es el Papa, hoy, hermanos, hay muchas iglesias evangélicas que también tienen ese nivel de autoridad. No los llaman papa, pero los llaman apóstoles, o los llaman profetas, o los llaman padres, los famosos padres espirituales, o los llaman, hay unos que se llaman bishop, ya no son pastores. Hay otros que, bueno, ya son más mundanos, son coas, pero lo cierto es que son autoridades que pueden decir algo que no diga la Escritura. Eso es lo que los hace distintos. Es decir, ellos no necesitan solamente la Escritura porque ellos reciben una revelación directa del Señor y la comunican a la iglesia. Pero esa no es la iglesia del Señor. Eso no es lo que el Señor dijo, cómo iba a hacer, cómo iba a tratar con su iglesia. Y no es la evidencia de una iglesia verdadera. No es aquella que tiene revelaciones nuevas. La iglesia de una iglesia verdadera es aquella que preserva las enseñanzas de Cristo, como lo hemos venido enseñando. Entonces, un pastor del Señor, un maestro del Señor, un evangelista del Señor es aquel que en su exposición preserva las enseñanzas de Cristo y vuelve a la gente a que descanse en la enseñanza de Cristo y que la gente entienda en su corazón que Cristo es suficiente. Su palabra es suficiente. No necesito más de Cristo. Y ahí entendemos el Apocalipsis cuando dice que recaerán las plagas sobre aquellos que añadan o quiten. Porque hay unos que añaden, porque no es suficiente. Y hay otros que quitan, porque tampoco es suficiente. Necesito modificarla. Nosotros debemos tener cuidado de eso. Ahora bien, hermanos, para concluir, los herejes rechazan esto de enseñanza que estamos dando hoy. ¿Por qué? Porque son de interpretación privada. Es decir, quien interpreta la Escritura es la autoridad interpretativa. Es decir, la autoridad interpretativa de la iglesia mormona es John Smith. Así creo que se llama. Joseph Smith. Porque él un día se tuvo un encuentro con un ángel y él ahora lee la Escritura y dice que es de esta manera y debemos añadirle este libro para poder entender esta Escritura. Y él añadió otra autoridad que debe gobernar la iglesia. Porque acá debemos entender algo, hermano. La iglesia, esa autoridad, ¿en qué sentido? La iglesia lo que tiene que hacer es este trabajo. Tomar a alguien y llevarlo a que se someta a la máxima autoridad de la iglesia, que es la palabra de Dios. De esta manera Dios guía hoy a su iglesia, por la palabra. Dios hoy habla a su iglesia por medio de ¿qué? De su palabra. Entonces, la iglesia la autoridad de la iglesia debe ser en llevar al creyente a entender la palabra para que cumpla la palabra. Entonces es lo que se conoce como una autoridad interpretativa. Él ayuda a los hermanos a ¿qué? A interpretar correctamente la Escritura. Para que lo... Entonces ahí es cuando nosotros tenemos todos esos escritos, que también se conocen como la tradición, todo eso que hemos heredado de la iglesia primitiva, documentos que nos ayudan a decir qué entendía Policarpo de esto, qué entendía Agustín de Hipona, qué entendía Calvino, qué entendía Lutero. Me ayuda a mí a ir a revisar y decir, porque yo entiendo esto cuando leo, pero quiero saber qué ha enseñado la iglesia sobre este punto. Porque yo no soy la autoridad interpretativa, porque yo puedo tener, pero descanso en la guía del Señor por medio de su iglesia. Que creemos que es guiada, porque el Señor promete guiar a su iglesia. Y si nosotros decimos que somos iglesia, debemos descansar en eso. Entonces los herejes, hermanos, ¿qué hacen directamente? Rechazan todo lo que la iglesia ha hecho durante estos 2000 años. ¿Por qué? Porque, pongamos un ejemplo, los pentecostales unicitarios. ¿Por qué rechazan la tradición? ¿Por qué rechazan lo que la iglesia ha hecho por estos 2000 años? Porque la iglesia durante 2000 años ha enseñado algo, que nuestro Dios es un Dios trino. Es un Dios trinitario, donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Pero son Dios. ¿Qué dicen los unicitarios? No. Es una sola persona que a veces está en modo Padre, otras veces está en modo Hijo, otras veces está en modo Espíritu Santo, que es lo que se conoce hoy como el modalismo. Entonces ellos, hermanos, interpretan, ahora ellos son su propia autoridad interpretativa, ellos se privan de todo lo que la iglesia ha enseñado porque ellos consideran que son ellos los que tienen la razón. Y la iglesia ha estado engañada por 2000 años. Ha enseñado herejía durante 2000 años. El Dios es distinto, no es el Dios que ha creído la iglesia por 2000 años. Pero nosotros, ¿por qué creemos que es un Dios trino? Porque la iglesia ha enseñado que es un Dios trinitario. Tal vez yo cuando llego a la iglesia, como una persona, un nuevo creyente, y me dice la iglesia es un Dios trinitario, no entiendo muy bien. Comienza a dar la enseñanza.
Y los hermanos de Corinto tenían que creerla porque eso era lo que hacía una iglesia, perseverar en la enseñanza de los apóstoles, porque el Señor les dio ese oficio para eso. Por eso es que hoy no podemos aceptar apóstoles, porque el trabajo de los apóstoles era entregar el fundamento sobre lo que la iglesia debía establecer todas sus acciones. Todo lo que iba a edificar la iglesia tenía que ser bajo esa enseñanza. Y si alguien trae nuevas enseñanzas, es una iglesia que está estableciendo su crecimiento, su edificación sobre otros fundamentos. Por eso no aceptamos nuevas enseñanzas, sino preservamos y trabajamos según las enseñanzas que vienen desde Cristo, dada a la iglesia por los apóstoles. Así que, hermanos, mira, y con esta lectura termino. 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. 14 y 15 dice: esto te escribo. ¿Qué está haciendo Pablo? Escribiéndole algo al pastor Timoteo. Y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Ahora, ¿para qué le escribe? Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, él le dice: es necesario que un pastor tenga ¿qué? Nuevas revelaciones, no tenga la enseñanza de los apóstoles. Dice: te escribo para que tengas la enseñanza y sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aclara, no es nuestra, es de Dios. Debes saber cómo conducirte, debes saber cómo sobreedificarla. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, hermanos, algo caracteriza a la iglesia, y es lo que dice el apóstol Pablo, es aquella que es columna y baluarte de la verdad. Es decir, en otras palabras, que preserva la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? ¿Cuál es la verdad que nosotros creemos? La enseñanza de los apóstoles escriturales. Porque su oficio, hermanos, era dar a la iglesia las enseñanzas de Cristo. Porque Cristo es el cumplimiento de esas profecías. Amén. Y fue el que vino a traer la enseñanza que desde los profetas Dios fue dando de muchas y de diversas maneras. Cristo vino a aclarar a la iglesia y decir: esto es lo que significa todo esto. Esto es la verdad. Y los apóstoles, entendiendo esa verdad, el Señor capacitándolos para que comprendieran esa verdad, la colocaran como fundamento sobre la iglesia a la que nosotros hoy pertenecemos. Así que, hermano, bueno, vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por la enseñanza de los apóstoles. A dar gracias a Dios por la iglesia. Y que nosotros nos mantengamos fieles, hermanos. Y el Señor nos dé temor para cuidar la verdad. En nuestro tiempo, y heredarla a la siguiente generación para que ellos la preserven en su tiempo. Todos debemos preservar la verdad en el tiempo que nos corresponde. El pastor Orlando decía algo que me causa risa, pero está bien. Soy el lutero de Mendoza en este tiempo, y sí, hermanos, necesitamos gente que guarde la verdad, que decimos: no hemos desviado. Volvamos a las fuentes, volvamos a la enseñanza de los apóstoles, volvamos a la verdad. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has injertado, tú nos has añadido a tu iglesia. Señor, tú has levantado a lo largo de estos 2000 años, y más de 2000 años, Señor, si incluimos a los profetas. Tú los has constituido. En este tiempo sigues constituyendo pastores, maestros, evangelistas, para que preservemos tu verdad. Verdad, Señor, que estableciste como fundamento en tu iglesia por medio de los apóstoles, por las escrituras de los apóstoles, que hoy, Señor, nos acompañan, porque en tu providencia la has mantenido, Señor, en la iglesia. Gracias, Padre, por amarnos de tal manera, por cuidarnos como hoy lo haces, por mantenernos, Señor, humildes, entendiendo que nosotros no somos infalibles, sino que podemos caer en el error. Sabemos, Señor, que un día tú nos harás perfecto, pero no es todo. Hoy estamos creciendo, todos los que estamos aquí estamos creciendo. Y como predicaba, Señor, nuestro pastor anoche, tengamos un corazón, Señor, enseñable, corregible, un corazón, Señor, que cada vez sea más conforme a tu voluntad. Porque solo los que hacen tu voluntad, que conforme a esta enseñanza entendemos que son las enseñanzas de los apóstoles, son, Señor, tu pueblo, tu familia. Solo los que hacen tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en este tiempo. Ayúdanos, Señor, y levanta, Padre, pastores, maestros, evangelistas, que preserven la verdad, que estén dispuestos a dar la vida, Señor, incluso si es necesario, por mantener tu verdad. Que no nos conformemos, Señor, a este siglo. Que no nos conformemos, Señor, a vientos de doctrinas de este siglo, sino que al contrario nuestra mente sea renovada con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor.